Vamos a Marcos capítulo 12, por favor, hermanos. Y vamos a leer, por favor, hermanos, allí en Marcos 12, versículos 28 al 34. Nuestro estudio consecutivo de la vida y obra de Cristo a través de los evangelios nos lleva estos últimos días de la vida del Señor, cargada de acontecimientos y por tanto de enseñanza para nosotros también. Pero vamos por favor a ver ahora Marcos 12, 28 al 34, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viéndole que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Señor, por favor, guíanos en esta hora. Que a ti sea la gloria, Padre, no a nosotros. Que a ti sea la alabanza, la honra. Que seas tú, Padre, el que sea agradado en esta mañana. Con todo lo que estamos haciendo, Señor, que tú seas agradado. Con la asistencia de mis hermanos, Señor, que tú seas agradado. Con la atención de mis hermanos, que tú seas agradado, Padre. Con la obediencia, con las determinaciones, con el crecimiento y la madurez de tu pueblo, que tú seas agradado, mi Dios, porque todo sea para tu gloria. Líbranos, mi Dios, de intentar quedarnos con algo que solo a ti te pertenece. Te ruego, por favor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, tu palabra, mi Dios, nos hable. Use, Señor, úsame, Señor, para poder predicar, para poder exaltar tu nombre, mi Dios, y que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos. Danos oídos atentos y un corazón dispuesto, Padre, en esta mañana. Te ruego que tu Espíritu actúe, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El Señor Jesús ha sido confrontado ya por los personajes de más alto rango en el pueblo judío. Han estado en esta última semana tratando de tentarle y hacerle caer para asesinarle. Ese era el deseo de los más grandes líderes, los líderes de alto rango del gobierno judío. Pero él ya ha hecho callar a algunos de ellos con su sabiduría perfecta. A los herodianos, a los saduceos, ¿recuerdan? Que vinieron a él en esta misma escena para hacerle preguntas, intentar asesinarle o entregarle a muerte. Y es el turno de la secta, en esta ocasión, en este día, es el turno de la secta judía más numerosa, los fariseos. Mateo 23, en la misma porción que estamos estudiando, la describe, y Mateo 23 menciona que los fariseos se juntaron a una contra él. Después de que los herodianos fallan, de que los saduceos son callados, ahora los saduceos se juntan a una. La idea de esta frase es que hacen grupo de manera ya deliberada, clara, para venir y oponerse ante él, ante el Señor Jesucristo. Y entonces, es un escriba, dice nuestro pasaje,
acercándose uno de los escribas que los había oído disputar en el verso 28. Es un escriba, es un intérprete de la ley, el que da paso adelante para cuestionar al Hijo de Dios, para tentarle. En Marcos no vemos mucho ese aspecto, pero si leemos en Mateo, dice que le vino a preguntar para tentarle nuevamente. Su idea es buscar que él caiga para condenarle. Este escriba, los escribas en sí, eran considerados las autoridades de la interpretación bíblica o de las escrituras de aquel tiempo. Porque ellos, hermanos, eran literalmente los copistas de las escrituras del Antiguo Testamento. Todos los rollos que se iban teniendo en las sinagogas, en el templo mismo de Jerusalén, los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento no eran las originales. Porque obviamente en el material en el que escribían y todo esto se iba degradando, lo estaban leyendo constantemente, se rompía. Entonces los escribas eran los encargados de sentarse y letra por letra escribir, revisar y analizar que todo estuviera bien copiado. Por tanto, hermanos, estos hombres conocían al pie literalmente de la letra todas las escrituras. Y eran ellos las autoridades para interpretación de las escrituras. No vino cualquier persona, no vino un aprendiz, vino ante él, probablemente, no dice el nombre quién sea, pero alguien que osó venir a preguntar al Señor debía haber tenido una suma confianza en su conocimiento, y el grupo de los fariseos fue el que puso para tentar al Señor. Imagínense qué personaje fue el que vino ante él. Ahora la pregunta es referente a cuál es el primer mandamiento de todos. Vean nuestro pasaje, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, y sabía que les había respondido bien a los saduceos. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta no era una pregunta trivial, no era como a ver si respondes bien. Y si respondes mal, entonces te atacamos. Si respondes bien, te ponemos una palomita. No era una pregunta de ese tipo. No era para ver si sabía una respuesta, sino más bien querían que Jesús declarara su postura ante una discusión, un tema, el cual había sido debatido entre los rabinos por mucho tiempo sin llegar a un común acuerdo. La pregunta es, ¿de qué naturaleza es el mandamiento más importante? No cuál fue el primer mandamiento dado, el primer mandamiento dicho en una situación de orden cronológico, sino de qué naturaleza es el mandamiento más grande. ¿Por qué? Porque para algunos, el mayor mandamiento era el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Porque ellos consideraban que guardar realmente el día de reposo implicaba que realmente estabas glorificando a Dios. Y entonces, ¿recuerdan todas esas reglas tan meticulosas que establecieron para el día de reposo? Si traes un higo, ¿verdad? O si traes una fruta en tu mano, estás ya trabajando y estás quebrantando el día de reposo. Si mueles una espiga de trigo, de grano, es trabajo y no debes hacerlo porque es un mandamiento elemental. Para muchos el cuarto mandamiento era el más importante de todos porque describía tu carácter ante Dios. Para otros, los mandamientos referentes a los holocaustos, al continuo sacrificio de víctimas, eran los mandamientos más importantes que se debían de observar. Para otros, los mandamientos en el aspecto moral, es decir, y esto era la parte ortodoxa, los más, se podría decir, la fe de los antiguos, el aspecto moral de las leyes. ¿Qué Dios quiere de tu corazón en esto que te está pidiendo? Entonces, la pregunta no es cuál fue mencionado primero, sino de qué naturaleza es el mandamiento más importante de todos. Quizá algunos rabinos, al manifestar su posición al respecto, su preferencia en este punto quizá, ellos habían sido diluidos o habían sido puestos en ridículo delante de los demás del pueblo y había caído de su gracia del pueblo. Entonces la pregunta iba con esa intención.
quizá tiene algunas ideas muy nuevas, ¿verdad? O muy alocadas, y en esto podemos también culparle. Entonces el Señor Jesús, el Hijo de Dios, explica que sí, efectivamente. Ellos habían hecho una categoría, mayores y menores, entonces más responsable de cumplir estos y estos menos, esa era la idea. El Señor explica que sí existe un mandamiento prioritario y cuya naturaleza es de naturaleza moral. Algunas veces quizás has escuchado acerca de la ley moral, la ley ritual del Antiguo Testamento. ¿A cuál tenemos que enfocarnos? Y el Señor muestra que la naturaleza del mandamiento más importante es una ley moral. ¿A qué nos referimos con un aspecto moral? Se refiere a las características de la voluntad de la persona, es decir, el corazón. La ley moral, todo lo que el Señor ha dicho, hay un aspecto moral en ello. ¿Qué es esto? La característica de la voluntad personal. Lo que hay, en otras palabras, en tu corazón al momento de obedecer cualquiera de las leyes de la palabra de Dios. El Señor se enfoca en la moral, tu corazón. ¿Qué hay ahí cuando estás haciendo o cuando no lo quieres hacer? Ese es el aspecto moral. Y por eso vean que el Señor les dice en el verso 29, solo estoy leyendo para poder entender aquí el tema en lo que vamos a entrar. Jesús le respondió, el primer mandamiento, es decir, el más importante, el mayor de todos es. Y entonces lo menciona, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y note otra vez el énfasis. Este es el principal mandamiento. Es cierto, esto es sobre todo. Principal mandamiento. Y el segundo, verso 31, es semejante, del mismo tipo, de la misma naturaleza y con el mismo valor, ligado al primero que ha mencionado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y note, énfasis nuevamente, no hay otro mandamiento. Es muy claro. No hay otro mandamiento mayor que estos, de importancia delante de Dios que estos. De hecho, en el libro de Mateo, cuando menciona esta misma frase, él dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa palabra depende es que está colgada de. Es decir, que estos mandamientos que el Señor ha mencionado, de ahí se cuelga toda la ramificación de ordenanzas de la palabra de Dios. ¿Sabes? En pocas palabras, tú puedes estar cumpliendo, yo puedo estar tratando de cumplir muchos de estos mandamientos que están acá, el que tú quieras, pero si este mandamiento no está siendo en mi corazón, todo esto se viene abajo. Porque de ellos dependen o penden toda la ley y los profetas, dice el Señor, todas las escrituras penden de estos mandamientos. Por ello, son de suma importancia. Siguen siendo los más importantes mandamientos. Lo que el Señor manifiesta entonces es una postura ortodoxa. Es una postura ortodoxa. No era algo alocado o algo que ellos querían buscar en Él, sino que realmente lo que el Señor les estaba manifestando era su postura. ¿Cuál postura? Que Dios es el creador. Que Dios es el dueño de todo lo que Él creó. Por lo tanto, todo mandato del Creador también se convierte en una obligación. De hecho, hermanos, en la respuesta de este hombre, note por favor versículo 32, sigo leyendo de manera rápida. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. Este hombre tenía una postura ortodoxa también. Él también consideraba, y vamos a ver otro ejemplo de otro que menciona lo mismo, él consideraba que el mandato más importante era amar a Dios, amar al prójimo por encima de todo. Le dice, bien maestro, bien has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas,
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todo lo demás que es visible y que podemos hacer, esto es mayor. Dice, bien has dicho. Ahora, como mencioné, Dios es el creador y dueño de todo lo que creó. Por tanto, todo mandato del creador se convierte en una obligación para sus criaturas. ¿Y quiénes son sus criaturas? La humanidad. ¿Tiene derecho Dios a exigir tal cosa? Sí, porque Él es el creador. ¿Tiene derecho Dios de establecer una norma sobre la cual se van a regir todos y van a ser juzgados todos? Sí, porque Él es el dueño de todos. Entonces, toda norma, mandato del Señor se convierte en ti y en mí en una obligación. Algo que debo cumplir. Por lo tanto, nuestro tema es la obligación más grande del hombre. La obligación más grande del hombre. ¿Cuál es esta obligación? El Señor habló de un gran, entonces, en primer lugar en esto, un gran mandamiento. Note verso 29. Jesús le respondió, el más grande mandamiento de todos es. Ahora, interesante. A diferencia de Mateo, Marcos estampa palabras que Mateo no puso en su escrito, y esto no es un error, ya lo hemos visto los jueves. Mateo se enfocó en un aspecto, Marcos habla de una manera un poco más amplia, no se están contradiciendo. Y él comienza diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este, hermanos, es el Shema. Digo, no sé hablar hebreo, pero así se escribe. Espero que el acento esté correcto. Es la oración realizada por todo judío en la mañana y en la tarde. Esta oración, hermanos, es una oración que se les enseñaba desde pequeños y todos los días tenían que decirla 2 veces al día. Es una porción de Deuteronomio, capítulo 6, en donde Dios les dijo, les dio la ley, y entonces viene y dice, oye Israel. Shema significa oye. Es la primera palabra de esta oración. Oye, oye Israel. El Señor solo toma una porción. ¿Y qué dice en esta porción que el Señor toma de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6? Note lo que Él toma, verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, en primer lugar, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Propiamente, antes de dar el mandamiento, Él menciona esta frase de la oración. Porque lo primero que tiene que entender toda la humanidad y que tenía que entender el pueblo de Israel es que Dios es uno, pero también es un Dios personal. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. Esto habla de un Dios personal. Pero entonces no un Dios, el Dios de los judíos, y hay un Dios para los filisteos, y hay un Dios para los de Babilonia, y hay un Dios para los mexicanos, y hay un Dios para los de la India, y cada quien tiene su Dios, pero el nuestro es Jehová. No, Él aclara, Jehová nuestro Dios personal, Jehová uno es. ¿Cuál es este punto? ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? Nos está enseñando que el creador de todos es uno, pero que el creador de todos trata personalmente con cada uno de sus criaturas. No hay más dioses, pero a pesar de ser tan magnífico, tan grande, es un Dios que te trata de manera personal. Es uno, singular, contrario al politeísmo y a los múltiples dioses. Pero es nuestro Dios. De manera directa, todos tienen un solo Dios. Lo conozcan o no, lo obedezcan o no. Y ese es Yahweh. Él es el Dios de cada uno
de los seres humanos. Por eso, Ezequiel capítulo 18, vaya conmigo por favor, este texto sí lo vamos a recordar. Da una afirmación que es aplicada directamente al pueblo de Israel, pero a toda la raza humana, creación de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Estamos hablando del gran mandamiento, pero dentro de esto hay que entender en primer lugar que Dios es uno y Dios es personal. Ezequiel 18, 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Este refrán dentro del pueblo de Israel, ¿qué significaba? Yo estoy cosechando todo lo que mi padre hizo, todos sus pecados y faltas, y es contra mí. Es decir, yo no tengo la culpa, pero por culpa de él yo estoy siendo juzgado por Dios. Dice, ¿qué es esto? Este refrán que utilizas. Él es un Dios personal. Y note cómo lo dice en el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¿Por qué? He aquí que todas las almas son mías. Él es el Dios de todas las almas. Le pertenecen. Entonces, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, Dios no mata a una nación. Aplasta a un grupo de personas, llega una tragedia y mueren en un momento cientos o miles de personas. Y a veces nosotros expresamos la siguiente idea: había inocentes entre ellos, había pobres entre ellos, gente que no la debía ni la temía, y luego aquella frase que no la sabía el Señor, pero pagan justos por pecadores. Bueno, Él sabe todo, pero quiero decir, no era la que se usaba en aquel lugar. Pagan justos por pecadores, de ninguna forma. Así sea la tragedia más grande, en la que mueran miles de personas, Dios está tratando de manera personal con cada uno de ellos. Dios está actuando de manera justa y correcta con cada una de esas personas. No hay un acto injusto de parte de Él. Conoce cada nombre, cada pensamiento, cada sentimiento, cada motivación. Y no estoy diciendo que toda tragedia es por causa de un pecado en particular. Lo que sí estoy diciendo es que la muerte es por causa del pecado en cada uno de nosotros. Y de eso no nos podemos desprender. Lo siento, moriremos. Si pensaba que no iba a morir, lo siento, moriremos. Físicamente moriremos. ¿Por qué? Porque somos pecadores y debemos morir. Y es un trato justo del Señor, y la manera que Él lo haga es una manera justa también. Es un Dios personal. Es un Dios personal. ¿Sabes? Adelantándome un poquito, pero cuando una persona venía al Señor y lo cuestionaba, quizá él venía a hablar acerca de sus caries espirituales y el Señor les hablaba de su cáncer interno. Amorosamente trataba de una manera personal. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Ella está tratando un tema. Bueno, en primer lugar, tú eres judío, ¿por qué me pides agua? Una cuestión social. Después trata acerca de, oye, bueno, tú eres judío, ¿cuál está bien? Si tú pareces profeta, adorar en el templo de Jerusalén o adorar en nuestro monte donde tenían un templo ellos. ¿Dónde es lo correcto? Ellos van con cosas superficiales y el Señor pone el dedo en la llaga y le dice, eres una pecadora y eres vacía en tu corazón porque 5 maridos has tenido. ¿Ya le aumenté? No, ¿verdad? Okay. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y va directo, personal, al corazón. Y es lo mismo que hace con este escriba. Está hablando a todos nosotros, pero trató personalmente con este hombre.
Por eso dice el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios personal, uno es, y ante el cual, dice la Escritura, se doblará toda rodilla. Y entonces, ¿qué les dice? Regresando a Marcos capítulo 12 y verso 30. En esa responsabilidad personal que cada uno de los presentes y de los que han vivido en esta tierra tienen con Dios, viene la obligación: y amarás al Señor tu Dios. Pero yo no creo en Dios, no importa. Eres creación de Él y eres obligado a esto. Pero es que el Dios que yo considero es de otra índole, no importa. Él es uno, personal, y tienes una obligación. El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La obligación, hermanos, del gran mandamiento, la obligación es amar a Dios. Hermanos, el amor no está definido en la palabra de Dios. No viene definido ahí como, mira, estos aspectos así, esto es amor. No lo define, pero lo declara de manera muy propicia, muy entendible, quiero decir. El amor, aunque no es definido en las Escrituras, es declarado de la siguiente manera: es el más grande e importante acto de la voluntad de una persona. Moral, corazón, voluntad. Amar es el acto más grande, más determinante e importante de la voluntad de una persona. Por ello dice: con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Hermanos, esto no es una disección de las partes del ser humano. A ver, ¿qué será el alma y qué será el corazón? Porque en muchos pasajes de la Escritura se utilizan como sinónimos. Corazón, alma, mente, espíritu. No es que está haciendo una disección y decir, mira, a esto me refiero que me ames con todo el corazón, con todo esto y con todo esto. No, hermanos, ¿sabe qué es lo que está haciendo tanto Deuteronomio y el Señor al repetir Deuteronomio? Lo que el Señor está diciendo, a lo que se está refiriendo, hermanos, es la totalidad del ser de la persona. Tienes que amar a Dios con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus sentimientos, con tus pasiones, con tu cuerpo, con tu energía, con lo que ves, con lo que haces. Lo que el Señor está diciendo es: debes amar a Dios con todo tu ser, con todo tu ser. Por favor, ve lo que dice Proverbios 4:23. Es por ello que en la Escritura se refiere comúnmente, continuamente al corazón. ¿Cuál es la razón de ello? Proverbios capítulo 4, verso 23, dice lo siguiente: sobre toda cosa, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se refiere al miembro, al elemento, ¿verdad?, que bombea sangre a todo tu cuerpo. Se refiere a tu voluntad, a los aspectos de tu voluntad interna, a lo que tú eres realmente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, hermanos y amigos, el corazón es lo que eres. El corazón es lo que eres. Y también es la fuente de todo lo que haces. El Señor Jesucristo dijo: nada de lo que hay fuera contamina al hombre, pero lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, las abominaciones, los homicidios. Todas estas cosas de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Es decir, hermanos, que el corazón es lo que eres realmente. Bien, vamos a cerrar. ¿Qué está pasando? Respire. Primero abajo.
Muy bien. Retomo aquí. El corazón es lo que eres y la fuente de todo lo que haces. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. Podrías decir, bueno, es que yo lo amo porque me gusta oír su palabra o me gusta venir a la iglesia, o el punto es que el hacer eso tiene que surgir porque amas con todo tu ser a Dios en tu corazón. Ahora, es interesante, pero lo que tenemos que comprender es que el hombre fue creado para amar a su Creador y encontrar en ellos su plenitud. Cuando Adán y Eva fueron creados para amar a su Creador con todo su ser. Y ahí ellos eran felices y estaban satisfechos. Para eso fue creado el hombre, para amar a su Creador y encontrar allí su plenitud. Antes de entrar a la parte que responderemos esta pregunta que haré, pero ¿realmente amas a Dios de esta forma? Es una obligación. Y dentro de este gran mandamiento del amor, amar a Dios, viene la obligación de amar al prójimo. No lo estoy dejando inconcluso. Enseguida pasaremos a otra parte donde explicaremos cómo hacer esto, ¿verdad? Pero la obligación también de amar al prójimo. Nuevamente, se refiere al acto de la voluntad que determina que el otro y sus necesidades son más importantes o tan importantes que las mías. Tenemos que erradicar la idea que aún está dentro del pueblo de Dios, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. No es la idea de esto. La idea es que naturalmente tú te cuidas, naturalmente tú ves por ti. Ese es un aspecto natural de todo ser humano. Pero el mandato es que te enfoques en los demás y en las necesidades de los demás y que veas a ellos como sus necesidades más importantes o tan importantes que las mías. El Señor explicó esta clase de amor. Acompáñenme por favor en Lucas capítulo 10. Tratando exactamente el mismo tema. Lucas capítulo 10. Leo de manera rápida, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley, otro escriba, en otra escena, en otra parte de su ministerio del Señor, se levantó y le dijo, para probarle nuevamente: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este escriba que vimos, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Note cómo ellos comprendían esto. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Si lo cumples, vivirás eternamente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Decir que amo a Dios es bien fácil. Aparentarlo con una religiosidad externa sumamente creíble. Pero el Señor les enseña, nos enseña, que un resultado directo de realmente amar a Dios es tener esta clase de amor con el prójimo. Y entonces le dice este hombre, bueno, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, la parábola llamada el buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, obviamente se refiere a alguien judío, por tanto este que estaba herido se supone era judío. Descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, alguien encargado del ministerio del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, un enemigo de los judíos, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, un aspecto del amor,
Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. ¿Notas el amor? Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y viene la pregunta. Note la forma de la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Mire, cuando preguntamos muy bien, ¿y quién es mi prójimo? La idea es, bien, el término prójimo es vecino, cercano. Para justificarse, este hombre dijo: bueno, ¿y quiénes son los cercanos a quienes yo debo de amar de esa manera? Nota la idea. Los que se acercan a mí, de ellos, ¿a quiénes debo amar? El Señor le dice: no. ¿Quién fue el prójimo del que quedó herido? Pasaron 3 y estuvieron cerca de él. Pero ¿quién fue el prójimo del herido? Le dice él en su respuesta: aquel que usó de misericordia con él. ¿Cuál es el punto? El amar no es por aquellos que se acercan a mí. El amar es una determinación que surge de mi corazón hacia otro, sin importar quién sea. Tú tienes que ser prójimo de una persona, es decir, tú eres el que debes amar al otro, no el otro que te ame a ti. Verso 37, él le dijo: el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros debemos ser prójimos, cercanos, amando a los demás. Nosotros serlo. Bien. El Señor explica en esta parábola esa clase de amor y le dice: ve tú y haz lo mismo. No son los que se interesan por mí, sino yo debo interesarme por ellos. Ve conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Note por favor lo que dice el Señor aquí. Mateo capítulo 5. Y solo voy a leer en este momento porque vamos a regresar a este texto más adelante. Versículo 46. Amar al prójimo. Mire, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto no es amar al prójimo. Porque si amas a los que te aman, ¿qué de gracia estás haciendo? Qué difícil puede ser eso. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquellos que los demás reprobaban como lo peor. Dice, ellos también lo hacen. 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Por qué? Solo adelantándome un poco, porque el Señor dijo: ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Tú ama y sé prójimo de los demás, sin importar quién sea. Es fácil amar a los familiares, es fácil amar a los que nos dan aplausos, es fácil amar a los que apoyan nuestros proyectos y pensamientos. Pero esa no es la orden aquí. Es amar aún a tus enemigos, aquellos que están en tu contra, aquellos que no te apoyan, aquellos que te insultan o aquellos que hablan de ti, aquellos que te roban, aquellos que te quieren matar, tu enemigo. La orden es amar. Bien. Regrese conmigo a Marcos. Porque sabe, cuando tratamos temas como esto, parece que ponemos a Jesús como una, perdón la expresión, ¿verdad? Pero como un hippie socialista. Que lo que quiere es amor. Amor unos por los otros y que nos amemos y todos lo pueden hacer, vamos a amarnos y amor. Y cerramos el capítulo un poco aburrido a veces cuando lo leemos en decir, bueno, amor, Él quiere que amemos. Vean por favor el meollo de todo este asunto. Hay un gran mandamiento, por tanto una gran obligación de cada persona, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo de esa manera que hemos descrito. Sin embargo, punto número 2, quiero que veas la gran desobediencia. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho?
que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Lo entendió? Sí. ¿Lo sabía? Sí. Entonces le dice en el verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Como mencioné, Jesús siempre abordó las necesidades más profundas y elementales del hombre. ¿Cuál es? El corazón. Con amor, como dije, siempre puso el dedo en la llaga de forma personal. El escriba fue convencido de lo que debía hacer. Debía amar a Dios con todo su ser, debía amar a los demás como si fuera uno mismo. Y él mismo responde: esto es más que todos los sacrificios y holocaustos. Es decir, debía dejar de excusarse en su religiosidad. Debía dejar de excusarse en lo que aparentaba. Él comprendió. Sin embargo, Jesús dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? No le dijo: estás entrando en el reino de Dios, tienes un pie en el reino de Dios. No le estaba diciendo: has entrado, mucho menos en el reino de Dios. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sabes lo que tienes que hacer. Pero al decir no estás lejos, ¿qué le está diciendo? Estás excluido del reino de Dios. Porque esta es tu gran responsabilidad, o más bien tu gran obligación, es el término que usamos. Sencillamente, no lo estás haciendo. No lo estás haciendo, no estás lejos. Ahora entiendes lo que tienes que hacer, nada más te falta un pequeño paso. Pero es el más grande. La gran desobediencia. El hombre es culpable de gran desobediencia. No estar lejos del reino de Dios es lo mismo que estar excluidos del reino de Dios. Lucas capítulo 13, por favor. Vean cómo dijo el Señor en este verso. Lucas 13, 28. Allí será, y está hablando obviamente permítanme leer del 27. ¿Sí? Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego. Noten, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, los salvos unidos en Cristo, en el reino de Dios. Pero luego dice: y vosotros estéis excluidos. 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, dice al revés, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. No estás lejos, es lo mismo. Estás excluido del reino de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta más rápida y lógica que puede venir a la mente es amar. Debemos amarnos. Pero hay un problema. El hombre no puede amar a Dios. La razón de dar esa parábola del samaritano no es mostrar una historia que sucedió realmente, aunque puede ser algo creíble porque puede pasar. La razón de haber dado la parábola es mostrar que nadie, absolutamente nadie, ama a nadie más sino a sí mismo. Ese es el propósito de la parábola del buen samaritano. Nadie ama a su prójimo como debiera amarle. Y nadie ama a Dios como debe estar obligado a hacerlo.
el hombre no ama a Dios. Romanos capítulo 3, por favor, un texto básico siempre, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Dice la Escritura en el versículo 10, como está escrito. Y si está escrito es porque así es. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Recuerdas, hermano, qué significa el corazón? La voluntad personal. El corazón es la voluntad personal y lo que haces con esa voluntad. Y dice, nadie busca a Dios. No hay quien lo ame, hermanos. A causa del pecado no hay quien ame a Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos amaban a Dios y se deleitaban en su presencia. Ellos gozaban de la comunión con el Señor y estaban completamente plenos. Sin embargo, un día se les presentó la obligación y la decisión, el libre albedrío, a diferencia de lo que ahora se malinterpreta como libre albedrío. Ellos sí, en su corazón no tenían nada, ningún rasgo, ninguna cuestión pecaminosa que los incitara hacia correr hacia algo inapropiado. Ellos tenían dos opciones: o amas a Dios o complaces tus placeres y te amas a ti mismo. Y ellos decidieron aborrecer a Dios y probar lo que ellos querían probar para ser como Dios. Dejaron de amar a Dios y se amaron a sí mismos. Y a partir de ahí, el hombre es incapaz que pueda amar a Dios y amar a su prójimo como el mandamiento más grande de la palabra de Dios lo demanda. No se engañen. Hay quienes luego expresamos de manera quizá por falta de conocer algunos aspectos como estos, hay que entenderlo. Pero ya conociendo esto, espero que no lo sigamos haciendo. Hay quienes dicen, yo siempre he amado a Dios, yo siempre he estado cerca de Dios, yo siempre he buscado a Dios. No, te amas a ti, y te amas a ti yendo al templo, y te amas a ti haciendo cosas para Dios, y te amas a ti yendo de rodillas, y te amas a ti salvando gente que está mal. Te amas a ti, no amas a Dios. Porque no está en tus pensamientos más profundos. Porque no está en tu motivación más fuerte. El hombre, a partir del pecado, dejó de amar a Dios y al otro. Muestra, cuando pecan. Ellos estaban desnudos. Y vimos con John Piper en su libro Pacto Matrimonial algo que es muy cierto. Después de haber pecado, en ese preciso momento se sintieron desnudos y avergonzados. ¿Por qué? Porque cada uno entendía, ahora mi mayor interés soy yo mismo y él debe pensar lo mismo. A él lo más que le preocupa es él y ahora me va a criticar por cómo me ve. Ya no era de fiar el hombre. Y la muestra queda clara cuando viene Dios y le habla a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo él? La mujer que me diste. ¿Era más importante él que Eva o que Dios? Quedó claro que el hombre dejó de amar como debía y para lo que fue creado, para amar a Dios y amar al prójimo, para llenar la tierra de la imagen de Dios en un amor genuino a Dios y a los hombres. El pecado destrozó eso. ¿Qué podemos hacer? Caer de rodillas y pedir perdón. La instrucción no es ahora ama a Dios para que Él te salve. La instrucción es no puedes hacerlo. Cae de rodillas y pídele perdón porque eres un gran desobediente, porque te amas a ti mismo y tus planes por encima de Dios y de cualquier otra persona. Arrepiéntete y humíllate y Él te perdona. Eso es lo que tienes que hacer. No era Jesús un socialista que estaba motivando a que nos amáramos, ya que Él sabe que es imposible. Pero la demanda sigue porque es tu obligación. Por tanto, la única forma y lo único que hay que hacer es caer de rodillas y pedir perdón. Soy el más grande pecador porque he quebrantado el más grande de los mandamientos. Amarte a ti y amar a los demás. ¿Dónde queda la religiosidad? ¿Dónde queda el venir a la iglesia y ser acepto ante Dios?
¿Dónde queda el que siempre has amado a Dios? Primero a los Corintios 16, por favor. Este pasaje nos muestra, allí en Marcos donde leemos, nos muestra la gran desobediencia del hombre, su condición pecaminosa. Pero ve ahora primero a los Corintios capítulo 16, por favor, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema el Señor bien. Mire, si no amas a Jesucristo, eres anatema. ¿Qué es esto? Un objeto apartado, separado, misma idea de santo, pero apartado y separado para que Dios descargue su ira sobre ese objeto. Anatema. El que no ama al Señor Jesucristo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hermanos, Jesús dijo: oye Israel, Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a ese uno con todo tu ser. Es probable que este escriba también había escuchado la enseñanza del Señor cuando dijo: el que ama padre, madre, mujer, hijos, tierras, más que a quién, Jesús. Hermanos, Él está declarando de manera muy enfática: yo soy Dios, porque no hay nadie más a quien debas amar sino a Dios. Y Él demandaba el amor hacia Él. No se estaba contradiciendo, Él está diciendo: yo soy Dios. Yo soy el Creador. Y si amas cualquier cosa más que a mí, no me estás amando y no eres digno de mí. Ahora, es interesante que muchas personas vienen a Cristo por amor a sus hijos, por amor a su esposo, por amor a su esposa, y dice: es que yo vine a Cristo porque quiero que Él se salve. Analízate, por favor. Analízate. Porque si ese sigue siendo tu pensamiento, hay una falla allí. El que no ama al Señor Jesucristo está condenado. Haga lo que haga o diga lo que diga. Por ello, lo primero es arrepentirnos. Porque entonces hay un gran mandamiento, hay una gran desobediencia, pero también quiere decir, pastor, que bueno, pues ya no podemos amar. Hay una gran responsabilidad para el pueblo de Dios. Solo cuando venimos arrepentidos de nuestra grande ofensa, de nuestra gran desobediencia, y venimos arrepentidos ante Jesucristo, creyendo que Él es el juez y Señor y que Él merece toda mi adoración, y declarando que no le amo, que me perdone porque no le he amado, Él perdona al pecador. Entonces, ¿por qué le dijo a este: no estás lejos, y al otro ve y haz lo mismo? Porque tenían que darse cuenta que es algo que no pueden hacer, que necesitan un Salvador. Cuando tú te das cuenta de que estás completamente perdido, desarmado, en bancarrota espiritual, que no hay nada que le puedas ofrecer a Dios porque en todas las áreas lo has ofendido, vienes arrepentido y Jesucristo perdona al arrepentido. Al que le busca a Él como su Señor realmente y Salvador. Y entonces, por gracia, por la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona pecadora y desobediente, el Señor le capacita para amar. Primera de Juan, por favor, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice el verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero aclarar que en el original o en los textos originales, la frase es más sencilla, pero enfática. ¿Por qué? Porque dice: nosotros amamos.
nosotros, está hablando Juan, un creyente, nosotros amamos porque Él nos amó primero. En el texto original no va enfocado a una persona en particular. Lo que está haciendo en el texto original, y es, creo, la mejor manera de tener que ver este texto, es nosotros, le dice un creyente a los creyentes, el apóstol Juan a la iglesia, le dice, ¿sabes por qué tenemos la capacidad de amar ahora? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo te amó? ¿Y cómo se manifestó? ¿Y cómo experimentaste ese amor? Primero, entonces, soy capaz de amar porque Él me amó primero. Y entonces Romanos capítulo 5, verso 5, dice, y la esperanza no avergüenza. Nota, por favor, vea, hermanos, el contexto bíblico. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por el Espíritu Santo que ahora puedes y debes, tenemos una gran responsabilidad, amar. Por favor, ¿puedes apagar? Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios capacita para amar. Nosotros amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. Es por eso que ves tantos textos, hermanos, y vamos a ver varios aquí en Juan. No se espante, ahí están cerquita y lo vamos a hacer rápido. Pero dice Judas, mira, si alguien causa divisiones, lo contrario a amar, dentro de la congregación, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Es por eso que si no amas y no eres capaz de hacerlo, si sinceramente dices, es que, pastor, me es imposible amar a la iglesia, me es imposible amar a mis hermanos. He oído esto, hay personas fuera que son mejores para amar. Analízate. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo lo puedes hacer y lo debes hacer. No sea que no tengas el Espíritu Santo. Porque todo parte del corazón. Cuando es regenerado, todo lo que empiezas a hacer es por causa de tu amor a Él y tu amor a ellos. Un cristiano genuino ama al pueblo de Dios y se convierten en sus mejores amigos, hermanos, compañeros de muerte. Ese es el amor que el Espíritu ha traído a nuestros corazones. Por eso, brevemente, nota primera de Juan, regresa conmigo ahí donde estábamos. Fíjate estas evidencias que el apóstol Juan demanda que deben estar en todo creyente. De hecho, primera de Juan es una carta de evidencias para que la gente de la iglesia se diera cuenta de los que estaban en error. Y dice primera de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, fíjate qué palabra, Juan les manifiesta, tú eres mi amado. Tú eres mi amado. Amados, amémonos. También hay una orden y responsabilidad unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que no ama, bueno, yo amo mi trabajo, yo amo mis... No, ya sabes a qué mandamiento grande se refiere. Todo aquel que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ve, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Yo no le amé. Yo fui desobediente y he pedido perdón por ello. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, vea por favor lo que dice versículo 20 y enseguida. Puede leer todo el capítulo, habla de lo mismo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque los dos grandes mandamientos están ligados. No puedes decir que amas a Dios y no puedes amar al prójimo. No es posible. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es que no lo aborrezco, nada más no me cae. Bueno, es cierto que entre creyentes puede haber algunas dificultades, pero aquí hay un hilo bien pequeño. Compruébate a ti mismo que eres parte del reino de Dios. No sea que no vayas a estar ahí, tú te estás creyendo que estás ahí. Ama a tu hermano, sea como sea. Esa era una evidencia para ti de tu fe en Cristo genuina. Y en 1 de Juan, capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente: nosotros sabemos, evidencia, que hemos pasado de muerte a vida. Ah, ¿cómo lo sé? ¿Me salió otra mano? No, en que amamos a los hermanos. Yo no sé tú, tienes que verlo. Cuando el Señor me trajo a sus pies, la iglesia se convirtió en todo mi amor. Yo quería estar allí. Y no me refiero al cuarto. Yo quería estar con los hermanos. Yo quería hablar con ellos. Yo quería ir a la iglesia para ver a los demás. Y no un amor perfecto, sé que tenemos que crecer en esto, pero surge en nosotros un amor por la congregación, por el pueblo de Dios, porque esta es una evidencia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama, el que no es capaz de hacerlo, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Un mayor amor que este? Que cuando había que decapitarlos, desollarlos o arrastrarlos, todos querían ser los primeros. ¿Y sabes por qué? Para cuidar a los demás. Pero dijo el Señor, pero mira, en el tiempo final, el Padre dará muerte al Hijo, que se manifestará a quienes son los del Señor y quienes no. Que tú pierdas a que yo pierda, mejor que pierdas tú. No, daban su vida. Mátame a mí, y los otros corrían quizá mientras tanto. En esto se manifiesta que has pasado de muerte a vida. Eres capacitado para amar porque ahora estás en el Señor. Somos responsables de amar así. Por eso el Señor dijo allá en Mateo 5, y no iremos ya más, pero Él dijo, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Por tanto, ¿qué? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os persiguen. Porque así es mi Padre, su amor es así, y ahora yo tengo ese amor para amar. La obligación más grande del hombre es amar a Dios y amar a su creación, que son los hombres. La falta, el pecado más grande del hombre es haber desobedecido este gran mandamiento, por lo cual tenemos que caer de rodillas y pedir perdón para ser perdonados, porque vamos al infierno quienes estamos en esa condición. Pero el Señor nos da a los creyentes una responsabilidad, porque ahora nos capacita para amar y cumplir este mandamiento. Hermanos, dedo en la llaga. ¿Cómo está tu corazón? Sé honesto, ¿qué es lo que más amas? Vamos a orar. Señor, gracias
tu infinita misericordia y gracia. Gracias porque has salvado un pueblo no digno de ser salvado. Un pueblo de pecadores, pero que han reconocido su completa falta y merecida destitución de tu reino, poniendo su fe en Cristo como el único medio aceptable para ser perdonado y limpio de todo pecado, Señor, y ahora nos has capacitado para amar. Quiero rogarte, Señor, para que haya un análisis profundo en cada corazón. Tú eres un Dios personal y tú lo conoces a cada uno de los que están presentes. Y Dios, que si se están amando y nos estamos amando a nosotros mismos, primero vengamos a ti, para poder recibir el perdón y la salvación. Y entonces, Señor, responsables de amar. Y aquí entramos, el pueblo de tuyo, Señor. No estoy amando como debo amar. Debo hacer manifiesto mi afiliación contigo por medio de amarte a ti con todo mi corazón y amar a mis hermanos con toda entrega. No estoy amando como es digno de amar, Señor. Perdóname. A veces, Padre, quienes nos pensamos más lejanos, no estamos dispuestos a amar a esas personas. Perdóname, Señor. Que podamos amar como tú nos has amado. Gracias porque nos capacitas para eso. Padre, la honra y la gloria sea a ti, el único Dios verdadero. Nombre sobre todo nombre, de ser tuyo, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que nos despidamos cantando, hermanos, por favor.